Bueno, a mí me tocó exponer el examen de la postura. Soy Lisbeth Diana Arteaga Vargas. Bueno, comenzando con el análisis de la postura corporal, que no solamente permite integrar e interpretar esta información, sino además identificar aspectos específicos como los aspectos de inercia, la fuerza de gravedad, la erección del piso y la influencia que ejerce la postura. Bueno, por otra parte, también revela la influencia que ejerce la edad, la constitución, el peso corporal, la actividad física regular, las vivencias corporales, las emociones, los factores del entorno sociocultural, las ocupaciones y en lo general las condiciones de salud física y mental en nuestro paciente. Bueno, pasando ya a las definiciones de la postura, se ha definido como la disposición relativa del cuerpo en cualquier momento determinado. Es un conjunto de diferentes posiciones de las articulaciones en ese momento. Una buena postura es la alineación correcta de todas las partes del cuerpo en la cual hay una máxima eficiencia fisiológica y biomecánica y mínimo gasto de energía bajo la influencia de la gravedad. Por el contrario, una mala postura es la alineación defectuosa por partes del cuerpo. Bueno, pasando a las consideraciones sobre el desarrollo de la postura. En el análisis de la ontogenia, el desarrollo individual que permite la observación de cierto paralelismo en la evolución de la raza humana. Desde el nacimiento, la columna vertebral sufre la transformación de una posición de flexión derivada de la adaptada durante la vida uterina, predominio de una actitud sifótica que se modifica paulatinamente a medida que el niño se va desarrollando y acrecienta el interés por su entorno. Va tomando acciones como sostener y girar la cabeza, adoptar y mantener posiciones como de cúbito ventral, con apoyo sobre los dedos y manos, cuadrúpedo de rodillas bípedo y comienzo de la marcha. Conlleva modificaciones estructurales del eje raquídeo hasta conseguir modificaciones estructurales del eje. Y bueno, pasando a este desarrollo que trae consigo un incremento de la actividad de los músculos paravertebrales, los cuales actúan erectores de la columna vertebral. Los glúteos controlan la vascularización excesiva de la pelvis hacia adelante, los músculos abdominales, la flexión de la cadera, que trabajan sincrónicamente también para equilibrar la acción de los músculos. Bueno, ya pasando a la postura estática y dinámica. La estática es la alineación corporal mantenida de todos los segmentos en una situación específica de quietud, de cúbito sedente, bípeda, y la postura dinámica es la actitud corporal de los segmentos adoptados durante el movimiento, como las actividades cotidianas, caminar, correr y demás. Ya pasando, bueno, ya a la postura bípeda ideal. La postura bípeda ideal es el resultado de la interacción de fuerzas externas, la gravedad, reacción del piso, inercia y las actividades musculares, la tensión, las porciones capsulares, articulares, los ligamentos, las fascias, tendones y bueno, que inciden y generan como respuesta en el cuerpo humano para mantener la posición estable y perfectamente alineada, de tal forma que los segmentos corporales permanecen alineados horizontal y verticalmente, con una mínima carga y reducido a estrés mecánico, lo que conlleva una baja actividad muscular y por ende un mínimo consumo energético. Ya pasando a las posiciones ideal, lo que se da es en la cadera, permanece neutro. La línea de la gravedad pasa a través del trocánter mayor y al prolongarla hacia el tronco, es fácil deducir que la línea es ligeramente posterior al eje articular de la cadera. Este hecho genera que la torsión externa, debido a que la pelvis tiende a rotar hacia atrás en retroversión pélvica, lo cual es contrarrestada por la acción muscular del ilíaco y el psoas mayor, que generan una torsión interna flexora para neutralizar la cadera y la pelvis. Esto permite que la articulación coxofemoral mantenga la posición neutra. Y bueno, la pelvis, una ligera anteversión caracterizada de una posición bípeda ideal. Bueno, los factores que afectan la postura son hereditarias, congénitas, adquiridas
hereditarias, talla, raza, físico, congénitas, enfermedades, escoliosis, luxación congénita de cadera, adquiridas, hábitos posturales. Bueno, ya pasando a los efectos negativos de la mala postura. Toda mala postura corporal que altere la alineamiento postural óptimo de los segmentos y las articulaciones y con ello incremente la consideración de estrés de forma asimétrica en las superficies de soporte, se define como una postura defectuosa. Esto produce que la aplicación de reiteradas cargas de alta magnitud durante periodos relativamente cortos o de bajas cargas aplicadas por tiempos prolongados, la fricción y el desgaste de las superficies articulares de soporte conducen a la vez las pérdidas considerables de la movilidad, deformidades de las articulaciones estructurales, disminución de las propiedades biomecánicas de los tejidos como la flexibilidad, elasticidad, rigidez y resistencia ante los diferentes tipos de carga, aparición de dolor, acentuación de la debilidad muscular. Todo esto produce las limitaciones en las actividades y en muchos casos las considerables restricciones en las apariciones del individuo. Bueno, ya pasando a la observación por los planos anatómicos, mediante la observación de la postura corporal en diferentes posiciones en bipedestación y sedestación, también de cúbito, se estudia la exposición y la alineación de los segmentos corporales y se identifican las características de cada uno. Bueno, en el estudio de la correspondencia de la línea de gravedad con todos y cada uno de los segmentos corporales, en este sentido cefalocaudal o caudoencefálico, permite identificar las desviaciones de sus respectivos efectos y relacionados con el somatotipo y el peso corporal, además del uso de una cuadrícula de una dimensión suficiente que supere el alto y el ancho del usuario, facilite la comparación y detallada de los hemicuerpos y el análisis por los niveles diferentes de los segmentos corporales y la alineación de la postura de nuestro usuario. Bueno, comenzando con la posición bípeda, exploración de plano frontal, vista posterior, el sentido es encefalocaudal. La exploración toma como referencia la línea media de la cuadrícula y la cuerda de la plomada. Bueno, las cuales son paralelas. Comienza la observación si existe inclinación hacia uno de los lados de un segmento corporal o todo el segmento de nuestro paciente. Y si esta inclinación se acompaña de la rotación, es necesario a medida que se identifican las desviaciones y deformaciones de los diferentes segmentos corporales. Es bueno calificar las diferencias bajo los parámetros de la localización. Bueno, vamos a tomar en cuenta 14 parámetros. Como número 1, el desplazamiento lateral corporal. Número 2, la posición de la cabeza frente a las líneas de referencia. Bueno, como número 3, la nivelación de los hombros y la simetría de la masa muscular de los trapecios. Número 4, la posición y la ubicación de la nivelación de las escápulas. Bueno, como número 5, la simetría de los ángulos que describen los brazos y el tronco. Número 6, la alineación rectilínea de la columna vertebral. Como número 7, la simetría de los hemicuerpos a la altura cervical, torácica, lumbar y sacra. Como número 8, la nivelación de las espinas ilíacas posteriores superiores. Número 9, la altura de la pelvis. Bueno, 10, el volumen de los glúteos y la altura de los pliegues. Bueno, también el número 11, el tamaño de la simetría de los muslos que se valoran en búsqueda de atrofias o cambios de volumen. Número 12, la alineación de las rodillas, inicialmente la observación de la nivelación de los pliegues epopícleos. Bueno, como número 13, el tamaño de la simetría de las pantorrillas. Número 14, normalmente los talones y los tendones de Aquiles deben permanecer perpendiculares al piso, es decir, totalmente rectos. Bueno, ya pasando al plano sagital, la vista lateral, la posición del análisis de la postura en vista lateral es el estudio de las curvas fisiológicas de la columna vertebral. El explorador del usuario en la posición bípeda valora la alineación corporal en conjunto con las vistas laterales, derecha e izquierda. Bueno, vamos a tener en cuenta 9 parámetros. Vamos a comenzar con el número 1, que es la alineación corporal total. La número 2, la posición de la cabeza respecto a la línea de referencia. La número 3, la ubicación de los hombros
Se valora si esta se encuentra alineada en relación con los demás puntos de referencia o por lo contrario se encuentran caídos en los desplazamientos delante o detrás. Bueno, como número 4, como se planteó inicialmente, la vista lateral permite que el estudio de las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Como punto número 5, la alineación de la forma del tórax. El punto número 6, la posición de los brazos respecto al tronco. Como punto número 7, la consistencia de la musculatura abdominal y paravertebral. Ya tomando el punto número 8, las rodillas conservan una posición neutra o por lo contrario se encuentran en hiperextensión o en flexión. Y como punto número 9, la altura de la alineación de la bóveda plantar. Bueno, ya pasando al plano frontal, vista anterior. Esta posición de análisis postural en vista anterior corrobora el registro del estudio de la vista posterior y el análisis de los segmentos que no fácilmente observables en otras vistas. Este estudio es orden secuencial, sugerido por corroborar el segmento corporal. Está alineado en los siguientes parámetros, que son 13. Bueno, como número 1, la comprobación de la alineación corporal mediante la línea de referencia. Bueno, ya pasando al número 2, la cabeza permanece alineada con respecto al tórax, a la pelvis y a la base de la sustentación del usuario. Como número 3, la simetría facial. Ya pasando al número 4, la nivelación de los hombros se valora a través de la línea transversa que une al acromión y la clavícula a cada lado. Como número 5, la valoración de forma, el tamaño, la simetría estática y la dinámica del tórax y las aplicaciones de la respiración del usuario. Bueno, el número 6 es importante comparar la simetría de los ángulos que describen los brazos y el tronco. Bueno, ya como punto número 7 hay que comparar la posición en conjunto con las extremidades superiores y cualquier diferencia de una articulación contralateral. Bueno, como punto número 8, la observación de la nivelación de la pelvis. Y punto número 9, la orientación espacial de las rodillas y las rótulas. Las rodillas deben permanecer rectas. Ya como punto número 10, la nivelación de la cabeza del peroné. Bueno, ya pasando a las mediciones desde las extremidades superiores e inferiores, pedimos a nuestro paciente que se ponga en posición anatómica. Y empezamos a realizar la medida aparente. Vamos al esternoclavicular y a la parte de la apófisis estiloides. La medición de la mano derecha es de 65 centímetros. Ya pasando al lado izquierdo de nuestro paciente, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a la base del esternoclavicular hacia la apófisis estiloides. Y mide 67 centímetros. Bueno, pasamos a la cresta ilíaca superior para la medida real y nos vamos al malleolo medial y llegaría a medir el lado izquierdo de la pierna del paciente 89 centímetros. Pasamos al lado derecho, realizamos el mismo procedimiento. Localizamos la cresta ilíaca superior y nos vamos hacia el malleolo medial y tiene los mismos centímetros de 89 centímetros en el lado derecho. Ya pasando a la medida real del lado derecho, encontramos la base del acromión y nos vamos hacia la parte de la apófisis estiloides y mide 65 centímetros del lado derecho. Igualmente del lado izquierdo hacemos el mismo procedimiento y ya pasamos a las medidas aparentes inferiores. Localizamos el ombligo y nos vamos al malleolo medial. La medida fue de 91 centímetros a par del segmento derecho e izquierdo. Bueno, todo esto llegaría a ser el examen de la postura. Muchas gracias.